con el internet, pero ya está solucionado. Entonces, compañeros, vamos a empezar la materia. Vamos con el primer capítulo, como la anterior clase se les ha explicado. Entonces, el primer capítulo se denomina variables aleatorias multidimensionales. Como les había indicado, lo que aquí queremos básicamente es ver los conceptos del cálculo de probabilidades, pero con la visión de lo que se necesita para la inferencia estadística, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, el objetivo de este capítulo en particular, como dice ahí, es revisar los conceptos básicos sobre las variables aleatorias discretas y continuas, la distribución de probabilidades, las medidas numéricas de las variables aleatorias y la utilización de estas distribuciones para resolver problemas prácticos, ¿no? En otras palabras, lo que vamos a hacer aquí es un repaso de lo que es probabilidad y estadística, perdón, el cálculo de probabilidades en realidad, pero los vamos a generalizar, es decir, del univariante que teníamos nos vamos a llevar al multivariante, por eso se llama variables aleatorias multidimensionales. El contenido del capítulo ya se les ha dado en el contenido académico del programa, sin embargo vamos a volver a repasar. Tenemos la introducción que enseguida vamos a ver también los conceptos básicos, vamos a repasar qué es una variable aleatoria multidimensional, lo vamos a hacer en principio para la variable univariante, para la bivariante y después eso vamos a generalizar para las multidimensionales. También vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad conjuntas y acumuladas de variables aleatorias discretas y continuas. Es decir, vamos a hacer un repaso sin salirnos del marco de lo que es el cálculo de probabilidades y con la visión de ir a la aplicación de la inferencia estadística, ¿no? En el acápite 5 vamos a ver las distribuciones marginales. En el 6, las distribuciones condicionales. En el 7, la distribución uniforme. En la 8, la distribución polinomial. En la 9, los momentos potenciales ordinarios. En la 10, los momentos potenciales centrados. En la 11, la función generatriz de momentos, que es la que necesitamos para fundamentar la distribución de la media muestral. Vamos a hablar también de la función característica. También la función característica nos sirve para demostrar el comportamiento de la distribución de la media muestral. Vamos a hablar en el acápite 1.13 de la independencia. En el acápite 1.14 vamos a ver la regresión y el coeficiente de correlación desde un punto de vista probabilístico, ¿no? En econometría vamos a ver de manera general aquí simplemente cuál sería la aplicación en el marco de lo que es la probabilidad. En el 1.15 vamos a ver la covarianza y la matriz de covarianzas. En el 1.16 las variables aleatorias con distribución idéntica. En el 1.17 las funciones lineales de variables aleatorias. Y finalmente, bueno, ese sería el contenido entonces de todo lo que vamos a ver dentro de lo que es el contenido analítico de este capítulo. Entonces vamos a empezar por la primera parte, que sería la introducción, ¿verdad? Esto ya lo hemos estado comentando el día martes cuando hemos hecho la presentación de la materia. Nosotros desarrollamos la inferencia estadística como un instrumento que nos permite probar las diferentes tendencias que existen en las variables sociales, ¿no? Que no es posible someterlas a un laboratorio. Entonces, en principio vamos a definir qué es la estadística, entonces, ¿no? Bueno, la estadística se puede definir como la ciencia encargada de reunir, organizar, presentar, analizar, interpretar datos, con el fin de obtener índices, indicadores, estadígrafos, estimadores, medidas de resumen, medidas de conclusión. De manera general, la estadística tiene dos partes, ¿no? Una parte que es la estadística descriptiva. En la parte de la estadística descriptiva, entonces aquí es lo que tiene mayor énfasis, ¿no? O sea, se encarga de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar resultados. Y parte de esa estadística descriptiva pasan a ser los índices, los indicadores y los estadígrafos, ¿no? En probabilidades han debido ver la estadística descriptiva y han debido ver que nosotros la llamamos estadígrafos a las medidas de tendencia central, de dispersión, de apuntamiento, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esas medidas se llaman estadígrafos, pero en realidad
Un índice, un indicador, un estadígrafo tiene la misma connotación. Es una medida resumen, ¿no? Es una medida resumen. Y ya entrando al análisis de la inferencia estadística, hablamos de los estimadores, ¿no? Hablamos de las medidas resumen, hablamos de las medidas de conclusión que salen de una prueba estadística, ¿no? Entonces eso es fundamental tomarlo en cuenta. Entonces, volviendo a reiterar, entonces, ¿qué es la estadística? Es la ciencia, la estadística es una ciencia que se encarga de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener índices, indicadores, estadígrafos, estimadores, medidas de resumen, medidas de conclusión. Esa es la estadística. Para hacer todo este cometido, para cumplir con todo este propósito, tiene dos ramas: la estadística descriptiva y la inferencia estadística, o la estadística inferencial, como también se denomina. Ahora bien, la estadística es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y dar una guía de acción práctica, ¿no? Que envuelve situaciones de incertidumbre, ¿no? Entonces, la estadística está directamente relacionada con la incertidumbre, entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y da una guía de acción en situaciones prácticas, ¿no? Que envuelven incertidumbre. Cuando dice cómo debe emplearse la información, nos está dando un lineamiento. El lineamiento es que la estadística sin datos, sin información, no se puede practicar. No habría por ningún lado la posibilidad de practicar entonces la estadística. Y nos da una guía, es decir, precisamente a través del análisis de la información nosotros podemos tener un lineamiento para la aplicación de estos resultados, ¿no? Ahora bien, el proceso de investigación estadística consiste en lo siguiente, entonces. Hay que identificar un problema, la toma de datos, la organización de datos, el análisis e interpretación de los datos, las conclusiones y decisiones. Este es un proceso de la investigación estadística, entonces. El problema, hay que identificar el problema, hay que hacer una toma de datos, hay que hacer la organización de los datos, el análisis e interpretación de los datos, las conclusiones y las decisiones. Aquí hay que tomar algo básico, ¿no? Es decir, que no podemos tomar un número como número. En la estadística hay que hacer una interpretación del número. A mí no me sirve decir 2 más 2 es 4. Lo que yo tengo que preguntarme es ¿para qué me sirve el 4? Entonces, ese es el propósito fundamental. El criterio que se pueda formar para aplicar ese 4. Entonces, en ese marco, podemos ver aquí que el lineamiento que nos da el proceso de investigación estadística es un proceso más prospectivo. ¿Qué queremos decir con que es prospectivo? Que lo que queremos es que en base a una información pequeña o grande, queremos conocer la tendencia, hacia dónde va el común denominador del problema, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, aquí vamos a ver las dos ramas que tiene la estadística. La primera es entonces la estadística descriptiva, que lo han debido ver en probabilidades, ¿verdad? Entonces podemos indicar que la estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de extraer y organizar los datos procedentes de un determinado conjunto de observaciones, ¿no? Es decir, en otras palabras, es el manejo de datos puros, ¿no? ¿Mediante qué? El cálculo e interpretación de los estadígrafos de posición, como la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Esos son los 3 clásicos que tiene la estadística descriptiva. El estadígrafo de la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? O el modo también que le llaman. El cálculo e interpretación de los estadígrafos de dispersión. El estadístico de dispersión tiene básicamente el rango, la varianza, la desviación estándar, y aquí nos faltaría, ¿no? Nos faltaría el intervalo intercuartílico, ¿no? Que también es una medida de dispersión. Luego está el cálculo e interpretación
de los estadígrafos de asimetría y apuntamiento, ¿no? También podemos ver a través del análisis descriptivo cuál es el grado de asimetría. Si el conjunto de datos establecidos en una dispersión son simétricos o son asimétricos, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Eso nos sirve que como son datos empíricos, los estamos extrayendo y los estamos organizando, nos permite establecer el perfil de la distribución. Es decir, nuestros datos empíricos, ¿hacia qué función tienden, verdad? A una normal, a una Poisson, a una exponencial, en fin. Y cuando hablamos del grado de apuntamiento, estamos dirigiéndonos exclusivamente a lo que es la distribución normal, ¿no? Sabemos que una distribución normal, su máximo grado de apuntamiento es 3, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del estadígrafo de apuntamiento, vamos a ver si nuestro cálculo con nuestros datos empíricos llegamos al 3 o estamos por debajo del 3. Si estamos por debajo del 3 es menos apuntada y si estamos por encima del 3 es más apuntada, ¿no? Eso nos dice la estadística descriptiva. Finalmente, lo más sobresaliente de la estadística descriptiva es la representación de gráficos, ¿no? Y ahí sí hay una variedad de gráficos, los gráficos de torta, los histogramas, ¿no? Los histogramas, las distribuciones de frecuencia, las ojivas, todos ellos nos contribuyen entonces a establecer un perfil de los datos para ver si estos datos tienen alguna consecuencia con las distribuciones teóricas, ¿no? Si tiene alguna semejanza mediante la cual nosotros podríamos adoptar con algunos cuidados o con algunas características, ver cómo nos podemos aproximar a estas distribuciones teóricas. Por el lado de la estadística inferencial, hay un concepto muy básico, ¿verdad?, de lo que es la estadística inferencial, ¿no? Es la parte de la estadística que trata de estimar las características poblacionales desconocidas, examinando la información obtenida de una muestra de una población. Este proceso de la estadística inferencial se llama pasar de lo particular a lo general. Enseguida vamos a ver un esquema, el esquema clave de lo que es la estadística inferencial, pero básicamente lo que consiste es en analizar un conjunto pequeño, pero este conjunto tiene que tener la característica de ser representativo y a través de esa representatividad garantizar que tiene todas las propiedades y cualidades de la población. Entonces, analizado este pequeño subconjunto, sus resultados podamos generalizar a los resultados poblacionales, ¿no? En eso consiste. Y eso lo podemos establecer aquí. Dada una población, aquí tenemos la población grande. A la población la podemos, en términos de nomenclatura de conjuntos, asimilar con una población universo, ¿no? Es el todo. Esa es la población. Y de esta población sacamos un subconjunto que le denominamos muestra. Enseguida vamos a definir qué es la muestra. Hacemos la toma de la muestra, la vamos a tratar fuera de la población. Y con esta muestra, ¿qué hacemos? Por un lado, aplicamos el cálculo de probabilidades y por otro lado, el muestreo. O sea, utilizamos dos partes del conocimiento. Una del cálculo de probabilidades a través de todas sus leyes teóricas y el muestreo que tiene una aplicación práctica, ¿no? ¿Y para qué utilizamos las dos vertientes, el cálculo de probabilidades y el muestreo? Básicamente para hacer una estimación de esta muestra. Los resultados de este proceso de estimación, entonces, los inferimos a la población. Eso se llama inferir. Es decir, hay un conjunto particular que es analizado y cuando obtenemos los resultados, los aplicamos en la población, en el conjunto grande, ¿sí? Eso tiene una connotación en cuanto a costos, ¿verdad? Es más fácil manejar un pequeño universo, si vale el término, manejar ese universo, sacar sus poblaciones y aplicar en el universo grande, ¿no? En el que es de la población. En la práctica, ¿cuál sería esa aplicación? Es la que hacemos con las encuestas, ¿no? Es decir, con las encuestas tomamos una pequeña muestra, analizamos y estos resultados los inferimos a la población. ¿Cuándo sería hacer un análisis sobre la población? ¿Qué se denominaría? Hoy está muy de moda, estos días hemos debido estar escuchando en la prensa, todo lo demás. Cuando hacemos un recuento de la población,
le llamamos censo, ¿no? El censo entonces es un recuento de los elementos poblacionales. En cambio, la muestra es simplemente un subconjunto representativo de la población. El representativo nos da el margen para que pueda contener todas las propiedades, características físicas, de concepto, de color, todo lo que hace referencia a la población, ¿no? Si no tuviera esas características, no tendría sentido hacer el muestreo o manejar la muestra, ¿no? Porque si no representa a la población, entonces no es muestra. La muestra tiene que ser representativa de la población, tiene que tener las características fundamentales en cuanto a sus propiedades, en cuanto a sus atributos que tiene la población. Y si no lo tiene, no es posible entonces denominar muestra, ¿no? Ahora bien, tanto manejando la muestra como manejando la población, hay un grado de incertidumbre, hay un error, ¿sí? O sea, no por hacer el censo se tienen resultados concretos. El manejo de datos, el tabular datos implica riesgo, ¿no? Y ese riesgo se refleja en unos errores. Por eso en la estadística manejamos errores del 5, del 1%. Yo en la práctica conozco que se puede aplicar hasta el 10%, pero no, la teoría dice que se puede hasta 30%. No he visto yo un proceso que pueda tener 30% de error, ¿no? Eso es básico entender. Entonces, ya redondeando lo que es la inferencia estadística, la inferencia estadística es tomar algo particular, que es esta muestra, que es chiquitita. Una vez que lo estudio, sus resultados los aplico en el universo grande. Entonces, eso significa pasar de lo particular, de lo pequeñito que es la muestra, a lo general. Entonces, en otras palabras, la connotación de la estadística inferencial es pasar de lo particular a lo general. Por favor, les ruego que primero tengo 52 alumnos, espero que no sean más porque es bien manejable cuando son muchos más. Lo que quisiera pedirles es que se registren en el chat, registren su apellido y nombre y la hora de ingreso, ¿sí? No tengo yo todavía la nómina oficial, se me ha indicado que en una semana más tendríamos la nómina oficial de los alumnos de la materia. Por lo tanto, les ruego que se registren para fines de la asistencia. Me olvidé de comentarles en la presentación de la materia, lo que vimos es lo que objetivamente manejamos dentro de la materia, ¿no? De lo que es o lo oficial. Sin embargo, hay cierto grado de nota, que es una nota subjetiva, que se atribuye en función al grado de participación, en función al grado de cumplimiento y también en función a diferentes actuaciones, interacciones que tiene el alumno. Yo quiero comentarles, por ejemplo, que en el anterior semestre, desde hace mucho tiempo yo venía indicando de que se iba a premiar con un puntaje determinado a la persona que tenía el mejor cuaderno, el mejor apunte de la materia, ¿no? Bueno, en estadística no he tenido éxito, no he tenido a la persona que pueda tener el mejor cuaderno, pero sí en econometría. En econometría han habido 2 compañeras que han presentado, han aspirado a la nota que es subjetiva, no es una nota que está en el programa. Y bueno, si ustedes también pueden postular en este semestre para esa nota, ¿no? La nota que se da al cuaderno, al mejor cuaderno, ¿no? Claro que el único inconveniente es que yo me quedo con el cuaderno, ¿no? Porque lo tengo que tener como evidencia de que ha habido un trabajo. Entonces, hay muchas notas que son subjetivas, por eso dije el día martes cuando presenté la materia, todos estamos empezando igual con 100 y ya depende del alumno. Si lo mantiene el 100, lo va bajando, pero no como para reprobar, porque yo creo que aquí todos hemos venido con el interés máximo de aprobar la materia. No creo que exista gente que venga a perder el tiempo. Las personas que vienen a perder el tiempo son las personas que no tienen claro sus objetivos, ¿no? Sus metas, sus anhelos, sus sueños. Creo que todos los que estamos en la carrera tenemos el mismo sueño, ser ingenieros, ser colegas y tener una vida de calidad. Entonces, para eso apuntamos y para eso trabajamos. Pero evidentemente no tenemos que dejarnos con las cosas pasar, sino tenemos que cumplir. Hoy había un trabajo y espero que hayan cumplido como se les ha establecido. Bien,
Vamos a ver aquí cuál es el proceso clave de la inferencia estadística. No nos podemos olvidar, esto también es una competencia, por si acaso, ¿no? Es una competencia que al final del semestre deberían ser competentes en identificar cuál es el proceso clave de la inferencia estadística. Quiero indicarles que es muy penoso que a veces se toma un examen de recuperación con el propósito de ayudar a los alumnos y uno dice, si les ha ido tan mal con los ejercicios, buscaremos que con los conceptos les vaya bien. Y eso es peor. Entonces, por eso estoy indicando que tiene que quedar cada concepto bien claro, bien agarrado adecuadamente para su aplicación también adecuada. Cuando hablamos del proceso clave de la inferencia estadística, ya nos está indicando, es un proceso, pero es clave. Y ese clave, ¿en qué lo podemos entender? En todo lo que he estado reiterando, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo un conjunto universo que le llamo población. Este conjunto es el conjunto de referencia grande, poblacional. A este conjunto poblacional, yo le he tomado un segmento, le he tomado un subconjunto. En el marco de la nomenclatura de subconjuntos, de los conjuntos se dice subconjunto. Y miren, aquí lo he sacado, por eso aquí está hueco. Aquí no hay este subconjunto. Y una vez que lo he sacado a este subconjunto, le llamo muestra. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, para que sea muestra, tiene que tener los atributos de la población. No solamente los atributos, las características físicas, químicas, conceptuales, de lo que se trate el conjunto universo poblacional, tienen que estar reflejadas en la muestra. Si no fuera así, no se podría denominar muestra. La muestra es un subconjunto representativo de la población. Ahora, fíjense, he agarrado la población, la he sacado a la muestra, he sacado el segmento. Ahora, ¿qué hago con este segmento? ¿Para qué me sirve este segmento? A este segmento lo estudio. Lo estudio un poco más con lupa, veo sus características, veo todo lo que puedo hacer con el subconjunto. ¿Y para qué hago eso? Para sacar conclusiones. ¿Sí? Y estas conclusiones ya no solo lo aplico a la muestra. Hay que dejar claramente establecido que estas conclusiones corresponden a la muestra, corresponden al chiquito. Pero estas conclusiones yo las aplico a la población, al grande, de manera general a todo, aplico al todo. Este es el proceso clave de la inferencia estadística y esto es lo que tenemos que entender claramente. Tengo un conjunto general, a este conjunto le llamo población. De esta población tomo un subconjunto, un segmento, una porción representativa que le llamo muestra, ¿sí? La saco de la población, la muestra. Y una vez que tengo por fuera esta muestra, la estudio. Le hago todos los análisis respectivos en el marco de lo que dice la estadística inferencial. Y cuando lo he analizado, obtengo sus conclusiones. Tengo la población, saco la muestra, lo analizo, lo estudio, saco conclusiones. ¿Y qué hago después? Estas conclusiones las aplico a la población. Es decir, aplico a la población estas conclusiones. Ahora me pregunto, ¿y cuál es entonces el proceso inferencial? Ya conozco el proceso clave de la estadística inferencial. Ahora, ¿cuál sería el proceso clave? El proceso clave inferencial, ahora he hablado de todo el proceso, ya no simplemente de la población muestra. Y tengo que es esto, ¿verdad? Como había dicho hace un momento, tengo dos vertientes. Una vertiente que es el muestreo, otra vertiente que es el cálculo de probabilidades. Muestreo, cálculo de probabilidad. Y aplico la estadística inferencial o la inferencia estadística, que también se conoce. ¿A dónde aplico? A la población y a la muestra. Si aplico a la población, entonces voy a encontrar los parámetros poblacionales. Si aplico a la muestra, voy a aplicar a los estadísticos. Con la muestra, entonces, encuentro estadísticos. Con la población, parámetros, ¿no? Y aquí hay un dilema que hay que aclararlo desde el principio. Los parámetros, por lo general, son desconocidos.
Por eso es que trabajamos con la muestra. Por eso es que sacamos este elemento pequeño para después aplicar a todo. Por la conveniencia que tenemos en cuanto a costos, ¿sí? En cuanto a costos. Ya he indicado, hacer un censo o una encuesta tiene un grado de incertidumbre. Por lo tanto, en cuanto a los asesores, me va a dar lo mismo trabajar con la muestra o con el censo. Por lo tanto, prefiero trabajar con la muestra que en cuanto a costos es barato, ¿no? En este momento se está hablando de que el censo que se va a realizar en 2024 al país le va a costar alrededor de 80 millones de dólares. Si hiciéramos una encuesta, en el peor de los casos no debe estar más allá de los 5 millones. Claro que, como dije, es más importante recontar la población, ¿sí? Pero por ese proceso que es costoso, eso se realiza solamente cada 10 años, ¿no? En cambio, la encuesta, por su costo barato, lo podemos hacer cada año, cada 6 meses, dependiendo. El IPC, por ejemplo, el índice de precio al consumidor, hasta semanalmente se los recoge, ¿no? Entonces, hay cosas que así lo tenemos que hacer. Ahora bien, entonces, como hemos indicado, la población tiene un grado de incertidumbre, es por lo general desconocida, por eso es que trabajamos con la muestra. Tanto con la población como con la muestra tenemos que terminar en la estimación. Y por lo general, con los datos estadísticos de la muestra, estimamos los parámetros desconocidos de la población. Esa es la lógica que tenemos que manejar. Con la muestra, con la información muestral, trabajamos en estimar los datos desconocidos de la población. Esa es la lógica que siempre vamos a aplicar. Ahora, dentro del proceso inferencial, una vez que se hace la estimación, hay dos tipos de estimación que las vamos a ver en esta materia, la estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación por intervalos es la que más se aplica por el rango que nos da la posibilidad de tratar en un rango a la variable estadística, ¿no? Y posteriormente de hacer este proceso de estimación, aplicamos la dócima de hipótesis. En realidad, la dócima de hipótesis tiene como 3 denominaciones. Se llaman también ensayos estadísticos o pruebas de ensayos estadísticos. O sea, se llama dócima de hipótesis, ensayos estadísticos o prueba de hipótesis estadística, ¿no? Cualquiera de los 3 nos está indicando que simplemente es un proceso de estimación, no de estimación, perdón, es un proceso de validación de una conjetura, ¿sí? El llegar al proceso de la dócima de hipótesis nos permite alcanzar un modelo estadístico, ¿no? El modelo estadístico entonces lo alcanzaríamos a través de la dócima de hipótesis. Una vez que hemos alcanzado el modelo estadístico, sus resultados nosotros la podemos aplicar en 3 ámbitos. Uno es el control, otro es la predicción y otro es la toma de decisiones. En otras palabras, la inferencia estadística la aplicamos solamente para el control, ¿sí? Para la predicción y para la toma de decisiones. Estos 3 ámbitos de aplicación son los propósitos supremos de la inferencia estadística, del modelo estadístico. Y vamos a ver posteriormente que también es el mismo propósito que se busca con la econometría, ¿no? Entonces, este es el proceso inferencial. Ahora bien, para aplicar este proceso inferencial necesitamos 2 cocientes, 2 vertientes. El cálculo de probabilidades, que nos da el componente teórico de aplicación de la inferencia estadística, es decir, las leyes de probabilidad, las distribuciones de probabilidad, nos permiten entonces la aplicación en todo el proceso de la inferencia estadística. Y por otro lado está el muestreo. El muestreo en realidad es la aplicación empírica de los datos. En otras palabras, nos relaciona al proceso de obtención de los datos empíricos, de los datos reales, ¿no? Entonces, con el muestreo y con el cálculo de probabilidades junto, 2 cosas. El marco teórico con el marco práctico. Entonces, el muestreo me da el marco práctico, el cálculo de probabilidades, el marco teórico. Juntando los 2, entonces, puedo aplicar a todo el proceso de la inferencia estadística.
Por favor, si hubiese algún concepto errado o alguna diferencia con lo que ustedes han visto en probabilidades o alguna duda, les ruego que hagan conocer para que podamos interactuar. No simplemente sea yo el que lo pueda desde aquí ofrecer estos comentarios, sino también podamos interactuar. Vuelvo a reiterar que tengo 53 participantes y solo tengo 47 registrados en el chat. De repente, los 6 alumnos que faltan están con dos dispositivos, ¿no? Es decir, con celular y también con una computadora. Por eso es que están solamente 47 registrados. Entonces, no nos podemos olvidar de esto que estamos viendo. El proceso clave de la estadística que supone agarrar la población, sacar la muestra, estudiarla, tomar sus conclusiones y aplicar en la población. Ese es el proceso clave de la inferencia estadística. Y el proceso inferencial corresponde a analizar a través del muestreo y el cálculo de probabilidades la aplicación de la inferencia estadística respecto a la población con sus parámetros, respecto a la muestra con los estadísticos, para hacer un proceso de estimación que nos permita aplicar la dócima de hipótesis, de esta manera alcanzar un modelo estadístico que nos permita aplicar en el ámbito del control la predicción y la toma de decisiones. En realidad, la predicción nos permite tomar al instrumento del proceso inferencial como un instrumento prospectivo, ¿no? Nos permite hacer una prospección de los datos. Bien, aquí vamos a empezar con los conceptos básicos y vamos a hacer un poco lento para que puedan ir anotando. Yo sé que la mayoría de los alumnos graban estas sesiones con el Camtasia, no hay ningún problema, pero de todas formas vamos a hacerlo un poco lento para que quede claro. Si hubiera algún solapamiento, alguna diferencia fundamental con lo que ustedes han visto en probabilidades, les ruego que podamos aclarar y ustedes puedan preguntar para poder aclarar los temas, ¿sí? Entonces, primero, algo que es elemental es qué entendemos por experimento aleatorio. Nosotros, tanto en probabilidades como en estadística, siempre hablamos del carácter aleatorio de los datos, ¿no? Del carácter aleatorio de las variables. Por lo tanto, ¿qué es un experimento aleatorio? La denominación del experimento aleatorio lo voy a hacer con la E mayúscula, ¿no? ¿Cómo podríamos definir qué es un experimento aleatorio? La teoría dice que un experimento aleatorio es un proceso perfectamente entendido cuyo resultado no se puede conocer con anticipación, ¿no? Entonces, es un proceso perfectamente entendido cuyo resultado se puede observar, pero por el contrario, su valor no se puede determinar anticipadamente. Eso es un experimento aleatorio. En ese marco lo vamos a manejar en este semestre. Ahora bien, ¿qué es el espacio muestral entonces, no? Como habíamos dicho, si nos apoyamos en la nomenclatura de conjuntos, hemos utilizado la U para denominar al conjunto universo. Utilizamos la letra griega omega para hablar del espacio muestral. Y uno de los que tiene mayor aceptación es la letra S mayúscula, ¿no? Cuando vemos la letra S mayúscula, viene del inglés espacial, ¿no? Espacio. Entonces, con estas tres letras vamos a poder identificar un espacio muestral. Bien, entonces, ¿qué entendemos por espacio muestral? Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. A eso consideramos un espacio muestral. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Hay un espacio discreto si es numerable. Si lo puedo numerar, es discreto. Por el contrario, si no es posible numerarlo, entonces estoy hablando de un espacio continuo, ¿no? De un espacio continuo. Otra forma de identificar es que el discreto es a través de un punto, ¿no? De un punto establecido. En cambio, el continuo o el
el continuo no es posible a través de un espacio, sino que se establece entre rangos, ¿no? Entre rangos. La otra diferencia que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos el manejo de naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hablar de una cesta de naranjas de 10, de 20, de 15, pero siempre es puntual, ¿sí? En cambio, si yo hablo de 20 litros de gasolina, ahí tengo muchas posibilidades. Puedo hablar de un litro, de un litro 10, de un litro 20, de un litro 50, de un litro 80, de un litro, de 2 litros 50, en fin. Eso ya es continuo. No es posible establecer, identificar mediante un punto, ¿no? Esa es la diferencia que seguramente esto lo han visto muy claramente en probabilidades, ¿no? Hay que entender que todo esto viene de probabilidad. Yo lo que estoy haciendo, estoy tomando los elementos más básicos para llegar a aterrizar en lo que es la inferencia estadística. ¿Qué es un evento o suceso, no? A esto lo vamos a denominar con un épsilon. Entonces, es cualquier subconjunto del espacio muestral. Es cualquier subconjunto del espacio muestral que tiene que tener una particularidad para identificarlo, ¿no? Lo tenemos que decidir en ese marco, ¿no? Tenemos que decidir en ese marco. También vamos a hablar del suceso elemental. Un suceso elemental, entonces, es cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. Es decir, un suceso elemental consta de un solo elemento del espacio muestral. Es un punto, ¿no? Fácilmente identificable. Después tengo el suceso compuesto, que es el que consta de dos o más sucesos elementales. Es la adición de dos o más sucesos elementales. ¿Qué es un suceso seguro? Un suceso seguro sería el conjunto universo, ¿no? Es aquel que ocurre siempre, ¿no? Es aquel que ocurre siempre. ¿Y qué es un suceso imposible? Es aquel que no ocurre nunca, ¿no? Nosotros en la teoría de conjuntos le llamamos conjunto vacío, ¿no? Al suceso seguro le llamamos universo y al suceso imposible le llamamos conjunto vacío, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que considerar dentro de este análisis. Bien, antes de entrar al conjunto de probabilidades, entonces, vamos a irnos a nuestra pizarra. Entonces, aquí ya hemos visto, estamos en los conceptos básicos. Entonces, aquí lo que queremos básicamente es hacer un ejemplo, ¿verdad? A ver, yo quiero un ejemplo de lo que es, entonces vamos a hablar aquí de un ejemplo, ¿no? Un segundito, por favor. Algo está mal en mi pizarra. Un segundito, algo no está funcionando aquí. Ahora sí. Bien, entonces aquí lo que queremos es plantear un ejemplo, entonces, ¿no? Vamos a bajar la intensidad, está muy fuerte. Bien, entonces, ¿cómo podría establecer un experimento entonces, no? Lo primero que podría decir es el experimento. Lo voy a denominar entonces a este experimento lanzar un dado, ¿no? Ese es mi experimento, entonces. No se olviden de que lanzar un dado, entonces, es el experimento. A esto le voy a llamar E, entonces, ¿no? Siempre es con la letra mayor, con la letra E mayúscula, entonces. Si este es el experimento, entonces, ¿cómo voy a plantear al espacio de prueba?
el espacio de prueba hemos dicho que es, la vamos a llamar S, hemos dicho que lo vamos a llamar U. En algunos casos, el espacio de prueba también se le llama omega, pero omega está más relacionado con el espacio paramétrico. Entonces, es preferible utilizar S o U, ¿no? Entonces, como ha dicho su concepto, básicamente es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. En este caso, si estoy hablando de lanzar un dado, entonces voy a tener 6 posibilidades, ¿no? Tengo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Eso viene a ser el experimento, lanzar un dado, el espacio de prueba, el conjunto de todos los posibles resultados del experimento, y hemos denominado con epsilon al evento, ¿verdad? Entonces el evento tengo que decir que es la variable X, tal que X sea par, por ejemplo, en el marco de lo que es la nomenclatura de conjuntos. Eso entonces me identifica al subconjunto desde el punto de vista de que solo puedo tomar al 2, al 4 y al 6. Entonces, es un subconjunto definido en el espacio de prueba. Cualquier evento tiene que estar definido en el espacio de prueba, ¿no? Si esto lo planteáramos de esta forma, entonces yo tendría aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es tomar un subconjunto. Este es el evento. Y sé el conjunto grande es el espacio, el recorrido, ¿sí? De prueba, ¿no? De prueba del experimento. Les ruego que me esperen un minuto, por favor. Este sería el ejemplo más básico, ¿no? De lo que hemos tratado de ver. El experimento, el espacio de prueba, el evento, ¿no? Y aún podríamos ir mucho más abajo, llamar al evento sencillo, ¿no? Que sería un punto, ¿no? Ya eso puede ser cualquier punto del espacio. Ahora, aquí es importante acotar lo siguiente. Se llama esto recorrido o también espacio de prueba porque se supone que esto es permitido que podamos indicar que, por ejemplo, pueda tener un recorrido. Entonces, todos los números están dadas en esta forma, ¿no? Entonces, aquí tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí tendría el 6. A esto hace referencia. Entonces, este es el recorrido del conjunto que establece todos los posibles resultados de un experimento. Vamos a volver ahora a ver nuestra presentación. Estamos en los conceptos básicos, entonces. Dentro de estos conceptos básicos, ahora nos va a tocar ver el concepto de probabilidad. No vamos a manejar algo distinto a lo que ustedes han visto. Simplemente vamos a generalizar. El concepto de la probabilidad en realidad tiene como 8 acepciones, ¿no? Nosotros aquí vamos a manejar unas 3 o 4 que son las que más se utilizan, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando hablo del concepto de probabilidad, tengo el primer concepto que es el más clásico y simple, ¿no? Es basado en la propuesta de Laplace. ¿Qué dice Laplace? Dice, si en un experimento los eventos tienen la misma probabilidad, sucesos equiprobables, entonces se define la probabilidad de un evento A como la relación del número de eventos favorables de que ocurra A respecto al número de eventos totales, dice, ¿no? Número de eventos favorables de que ocurra A, número de eventos totales. Entonces, el concepto de Laplace está referido exclusivamente con eventos que tienen la misma probabilidad. Es decir, yo podría aplicar esto, por ejemplo, exclusivamente para el concepto que hemos hecho, ¿no? O sea, podríamos aplicar para este evento, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, le voy a llamar entonces a este evento, a este subconjunto, le voy a llamar 2, 4 y 6, ¿no? Entonces, ¿qué me está haciendo? La probabilidad de A, de este evento, va a ser igual, dice, al número de éxitos. El número total son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí hay 6. Y el evento tiene 3 posibilidades, entonces esto es 3. Por lo tanto, aquí
Esto me va a dar un medio, ¿no? Esa es la probabilidad del evento A. El evento A tiene un medio de probabilidad. Ahora, ¿por qué hemos dicho que tiene al lanzar un dado, siempre asumimos que el dado es equiprobable? Por lo tanto, todas las caras, las 6 caras del dado, tienen la misma posibilidad de salir. Y esas valen un sexto, ¿no? Por lo tanto, por eso estamos indicando que esta es la probabilidad de aplicar de Laplace. Vuelvo a reiterar, Laplace, eso también es importante, solamente se aplica cuando se tiene la misma probabilidad. El segundo concepto es basado en la frecuencia. Esto ya es general, ya no solamente cuando son equiprobables, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el concepto de probabilidad basada en la frecuencia? Nos dice que si en un experimento se realizan n veces bajo las mismas condiciones y un cierto evento A del experimento se observa m veces y resulta que m es menor o igual que n, entonces la probabilidad del evento A es igual al límite cuando n tiende a infinito de m dividido entre n. Esto ya es de manera general, ¿sí? De manera general. Ya no es, como en este caso, específico que todos tenían la misma frecuencia. Entonces, el primer concepto basado en Laplace, el segundo concepto basado en la frecuencia, ¿no? En la frecuencia. El tercer concepto de probabilidad está basada en un criterio subjetivo que se llama verosimilitud. Este criterio de verosimilitud lo vamos a manejar mucho nosotros dentro de lo que viene. Por lo tanto, voy a anotar qué entendería yo por verosimilitud. Entonces, voy a indicar que para mí la palabra verosimilitud es equivalente al grado de verdad. En otras palabras, cuando hablo de la verosimilitud, estoy hablando del grado de verdad, ¿sí? Del grado de verdad. Entonces, cuando digo voy a analizar la probabilidad de la ocurrencia de un evento A bajo el concepto de la verosimilitud, entonces eso me resulta un poco subjetivo, ¿no? Entonces, lo que está diciéndonos el concepto de la verosimilitud es de que yo subjetivamente a un evento le voy a asignar una probabilidad, ¿sí? Una probabilidad. Esto significa entonces que un mismo evento puede tener más de una probabilidad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sucedería ahora que está de moda en el fútbol, ¿verdad? Entonces, si yo considero que el evento A, ¿sí? Al evento B le vamos a llamar ahora, sería que gane, por ejemplo, el Bolívar. Entonces, va a resultar que, por ejemplo, para Juan, su grado de verdad, o sea, la probabilidad que le asigna, como hemos dicho, es su grado de verdad de él, ¿sí? Es subjetiva. Por lo tanto, Juan puede asignarle, por ejemplo, que la probabilidad de que gane el Bolívar es del 80%, ¿no? Del 80%. O sea, 0.8. ¿De dónde saca su grado de verdad? Eso es importante anotar. El grado de verdad se saca de la experiencia, del histórico que se llama, ¿no? La experiencia es histórica en todo caso. Eso significa de los análisis, por ejemplo, en los últimos 3 partidos, este equipo ha perdido o ha ganado, o más o menos ha empatado. Entonces, eso le da al analista la visión de tener una probabilidad, ¿verdad? Ahora, puede suceder que, por ejemplo, para Ángel, por ejemplo, no suceda lo mismo. Puede que con el empate que ha tenido ayer, entonces su grado de verdad baje, ¿no? Entonces le puede asignar un 30%. Entonces esto significa un 0.3, ¿no? Por lo tanto, como hemos indicado, un mismo evento que se ve tiene diferentes probabilidades. Esta diferencia de probabilidades se da por el grado subjetivo, ¿no? Este grado subjetivo que tiene cada persona para el análisis respectivo. Y así podemos
seguir recorriendo. No estamos identificándonos con el Bolívar ni con ningún otro equipo, simplemente esto es lo que sucede. En la práctica, por ejemplo, en los textos que ustedes puedan revisar, hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las materias que se viene después de ver la diferencia estadística es el tema de investigación operativa 2, que es probabilística, ¿no? En esta investigación operativa 2 se llevan juegos contra la naturaleza, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de ocurrencia de la lluvia, por ejemplo, de la sequía, de una condición normal, por ejemplo? Esto es más aplicable en el tema agropecuario, ¿no? Donde sí es mortal que consideres un periodo de lluvia o no consideres un periodo de lluvia y todos los rendimientos, todos tus cálculos se vienen abajo, ¿no? Entonces, tiene esa connotación. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, esta probabilidad del grado de verosimilitud, o de más bien de la verosimilitud, se establece en el grado de verdad. También le llaman en el grado de confianza que el analista pueda tener en un evento, ¿no? Y evidentemente es por el cristal que uno vea, ¿no? Depende de cómo uno ve para poder determinar. Por eso se dice que es tu grado de verdad. Tú defines cuál es tu grado de verdad. Hasta ahora hemos tenido entonces 3 definiciones, la de Laplace, de la frecuencia y basado en la verosimilitud. El concepto más formal de la probabilidad es basado, en una función real valorada. Ya aquí nos está planteando un marco más sistemático, no más oficial. Nos está indicando que la probabilidad hay que medirla en función real valorada. Entonces, la probabilidad de un evento cualquiera PA se define como la función P que asigna a cada evento A del espacio muestral S un valor numérico, ¿no? Un valor numérico PA, verificando que mínimamente se cumplan los siguientes axiomas de Kolmogorov. Entonces aquí ya no es tan fácil, ya no es por Laplace, ya no es por la frecuencia, ya no es lo subjetivo. Aquí hay un espacio, un campo sistemático que hay que cumplir. Vuelvo a reiterar entonces, la probabilidad basada en una función real valorada, ya esto nos está indicando que al evento hay que vincularlo con un valor, ¿no? Nos está indicando que la probabilidad de un evento PA se define como la función P que se asigna a cada evento del espacio muestral, S, un valor numérico, verificando que mínimamente se cumplan los siguientes axiomas de Kolmogorov. ¿Cuáles son los axiomas? La no negatividad. Eso significa que la probabilidad del evento A es mayor o igual a 0, ¿sí? Es mayor o igual a 0. 2, la normalización. Significa que la probabilidad del conjunto universo, del conjunto omega, del conjunto S es igual a 1. Certeza total. La tercera nos indica la aditividad, que significa que la probabilidad del evento A unido al evento B es igual a la probabilidad del conjunto A, del evento A, más la probabilidad del evento B, si A interceptado con el evento B es igual a 0, ¿no? No tienen elementos comunes, ¿no? No tienen elementos comunes. Eso significaría eso, ¿no? Estos son los 3 básicos. La no negatividad, que significa, no nos podemos olvidar de esto, ¿no? Al menos ustedes lo deben saber, ¿no? Es una competencia que viene de probabilidades. No hay probabilidad negativa. La probabilidad es mayor a 0. Por eso se llama no negatividad. Hay normalización. La probabilidad máxima que se puede encontrar es 1, 100%. ¿Sí? Porque como lo hemos definido, tanto en el tema de Laplace como de la frecuencia, es un valor relativo. Es particular sobre lo general y eso es relativo. ¿Sí? Eso es relativo. Y estamos hablando de la aditividad, que es la probabilidad de un evento A unido a un evento B, que es la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Y siempre y cuando no existan elementos comunes, ¿no? Porque si existieran elementos comunes,
hay que aplicar el teorema de Bayes, ¿verdad? Eso también es típico de la probabilidad. A estos tres leyes de Kolmogorov tenemos que adicionar unos temas complementarios que son los siguientes. El primero es que la probabilidad del evento imposible, le hemos llamado conjunto vacío dentro de la nomenclatura de conjuntos, debe ser 0. O sea, el evento imposible tiene un valor de 0. 2, que cualquier probabilidad en base a la no negatividad y la normalización tiene un z cosido, que nos establece que la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual a 0, pero es menor o igual a 1. Entonces, cualquier probabilidad va de 0 a 1, ¿no? Va de 0 a 1. 3. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Esto también por la teoría de conjuntos. 4. La probabilidad del evento A complementario es igual a 1 menos la probabilidad del evento A, ¿no? Por si acaso, estamos viendo que los valores de los eventos los anotamos con mayúscula, ¿no? El anotar con minúscula tiene una consecuencia, es un valor particular de la probabilidad, que eso también viene de la teoría de conjuntos. Por lo tanto, aquí el evento es letra mayúscula. La minúscula se utiliza para establecer específicamente un valor en particular. 6. Si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Si el evento A es subconjunto del evento B, entonces la probabilidad del evento A es menor o igual que la probabilidad del evento B. 6. Si el evento A tiene una diferencia simétrica con el evento B, entonces la probabilidad del evento B menos el evento A es igual a la probabilidad del evento B menos la probabilidad de A intersección B. A intersección B. Y finalmente nos dice el 7 que la probabilidad de la unión de todas los eventos y es menor o igual que la suma de las probabilidades individuales de cada uno, ¿verdad? De cada uno. Esto tiene una connotación en los espacios que estábamos manejando, ¿verdad? Este último es el que tenemos que se aplica más a lo multivariable. Es importante entonces anotar, dejar claramente establecido, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Yo puedo tener un espacio, un recocido dada por esta situación. Entonces aquí puedo tener A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Puedo tener esto, ¿no? 6 eventos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que me está diciendo el teorema es la probabilidad de las sumas es igual a las sumatorias de las probabilidades individuales, me está diciendo. Entonces, aquí me está diciendo, si yo quiero encontrar la probabilidad de A1 unido con A2, unido con A3, unido con A4, todos son disjuntos, ¿no? Por eso tiene eso, unido con A5, unido con A6, con el evento A6. Si yo quiero hacer ese análisis, dice que eso es igual a la probabilidad individual de cada uno. Es la probabilidad de A más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3 más la probabilidad de A4 más la probabilidad de A5. Finalmente tendría más la probabilidad de A6. A eso hace referencia, ¿sí? En realidad estaríamos utilizando el concepto de que como son disjuntos, no hay probabilidad posible, ¿no? O perdón,
no hay valores comunes posibles, ¿no? Es decir, en esta línea, aquí dice sume dos eventos, aplique las probabilidades como suma, considerando que son disjuntos, dice, ¿no? Entonces, eso se está aplicando en este séptimo. Por lo tanto, entonces, este es el concepto más estructural de lo que es la probabilidad, ¿verdad? Entonces, una función real valorada que nos define entonces a cada evento del espacio muestral un valor numérico, ¿no? Verificando que mínimamente se cumplan los axiomas de Kolmogorov, la no negatividad, que es la más importante, mayor o igual a 0, la normalización, que es en todo el recorrido es 1, la aditividad, y complementariamente nos dice que la probabilidad del evento imposible es 0, que el recorrido de cualquier probabilidad para cualquier evento es de 0 a 1, que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Que la probabilidad del evento A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, del evento A, ¿no? Que si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad del evento A es menor o igual que la probabilidad del evento B. Que si A es diferencia simétrica de B, entonces la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y séptimo, que la probabilidad de unir un conjunto disjunto por todos sus eventos es menor o igual que la suma individual, ¿sí?, de las probabilidades de cada evento, ¿no? Que es lo que hemos anotado. Ahora bien, vamos a entrar a ver las variables aleatorias multidimensionales. Hasta aquí lo que hemos visto es los conceptos básicos. Hemos visto la introducción, los conceptos básicos. Ahora vamos a entrar a ver las variables aleatorias multidimensionales. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es básicamente analizar la univariante, a partir de la univariante analizar la bivariante y sucesivamente aplicar para la multivariante. Entonces vamos a indicar que se denomina variable aleatoria X a la función que asocia a cada resultado del espacio muestral S de un experimento aleatorio E un valor numérico real. Vuelvo a anotar entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Se denomina variable aleatoria X a la función que asocia a cada resultado del espacio muestral S de un experimento aleatorio un valor numérico real. Este sería el concepto univariante, ¿no? Que lo han debido ver ustedes en probabilidades. Es decir, la variable aleatoria es la función que asocia a cada resultado del espacio muestral S de un experimento aleatorio E un valor numérico real. Cuando digo un valor numérico real es que pertenece al campo de los reales, ¿no? Pertenece al campo de los reales. Y eso es lo que aquí me está indicando. Aquí tengo en el espacio muestral, en el recorrido del experimento, tengo 4 eventos, ¿sí? Entonces, dice que una variable aleatoria es la función que a este dominio de eventos le asigna un rango de los números reales, ¿no? Es decir, para cada evento voy a establecer un valor en el campo de los reales. A eso denomina variable aleatoria univariante. Aquí solamente hay un recorrido, una sola variable, X. Por lo tanto, es una función que asigna al dominio de eventos un rango de los números reales, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, si hacemos un análisis de nomenclatura, estoy indicando que la variable X es una relación del espacio muestral con los reales, ¿no? El evento entonces se convierte en una función de la variable. Es funcional a la variable.
Bueno, por ejemplo, se nos presenta la posibilidad de un experimento que consiste en lanzar 3 monedas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos establecer este conjunto de 3 monedas, ¿no? Lo que nos dice la teoría es que, por un lado, déjenme ver, por favor, creo que aquí está. Tengo el dominio, el rango, y después tengo que son variables discretas, ¿verdad? Vamos en este momento a establecer entonces lo siguiente. Primero vamos a hacer aquí para el experimento que consiste en lanzar 3 monedas. Primero, ¿qué pasa con una moneda, verdad? ¿Cuál es la característica, la propiedad que tiene una moneda? Una moneda, cualquier moneda que nosotros analicemos, tiene 2 posibilidades. Una es de que pueda ser sello o pueda ser cara, ¿sí? Hay 2 estados, entonces. Entonces, para determinar el número de elementos que voy a tener en el espacio de prueba de este experimento, el experimento es lanzar 3 monedas. Ahora, lo que yo tengo que encontrar del experimento es el espacio de prueba y después cómo los relaciono con los números reales para plantear que es una variable aleatoria. En eso estoy. Entonces, por el cálculo o por la teoría de conjuntos, yo sé que esto lo puedo anotar como 2 a la n. Vamos a anotar aquí, como estamos tratando de establecer el espacio, el número de elementos, le voy a poner con m, esto para diferenciarlo de n. N significaría el número de monedas que estoy lanzando, ¿no? Entonces sería 2 al cubo y eso me da 8. Entonces mi espacio de prueba va a tener 8 elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo sería este espacio de prueba? Bueno, las posibilidades son que yo voy a tener en cada caso es sello o cara, ¿verdad? Por lo tanto, yendo en ese proceso, primero plantearé que existe cara a cara, después existirá cara, cara, sello, después existirá cara, sello, cara, después sello, cara, cara. Después sellos crecerá, o sea, voy a tener cara, sello, sello. Después tendré sello, cara, sello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2. ¿Cuál es el evento que me falta? A ver, un ratito aquí. Aquí tengo los 3 caras. Aquí tengo cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara, cara. Ah, ya. Me falta el sello, sello, cara. Y el último sería sello, sello, ¿no? Sello, sello. Ahora bien, pero esta no es la función. X no es la función que me asigna el número, me asigna un número de los reales. Entonces yo tengo que definir a ese evento. O más bien, estos son los eventos, pero yo tengo que definir a la variable aleatoria. Entonces digo que la variable aleatoria va a estar definida con que la cara va a valer 1. Estoy definiendo entonces que cara vale 1. Entonces, en ese entendido, si esto es el espacio de prueba, tendré cara, 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 sello, cara, sello, cara, tendré sello, cara, cara, después tengo, está bien esto, sello, cara, ya me perdí, tendría cara, sello, 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 cara, sello, 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 cara, finalmente sello, sello, ¿no? Entonces, lo que yo estoy indicando es que cara va a valer 1 y sello va a valer 0. Entonces, con esta regla, con esto, a este dominio de eventos, yo le voy a citar, entonces, le voy a asignar
números de los reales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que yo pueda tener? Si la cara vale 1 y el sello vale 0, aquí podré tener 3, ¿no? La otra posibilidad es que pueda tener 2 caras, pueda tener una cara o no pueda tener nada, ¿no? Entonces, cuando tenga 3 caras, voy a tener un reflejo, un rango establecido por 3. Cuando tenga 2 caras, un sello, voy a tener entonces aquí 2. De la misma forma, este va a seguir yendo al 2. Este también va a ir al 2, ¿sí? En cambio, aquí tengo una sola cara, entonces corresponde a este otro. Este también corresponde a este otro. Finalmente, también este corresponde a este otro. Y este otro solito quedaría con 0, ¿no? Entonces, aquí lo que he hecho es que a X le he dado el dominio de eventos, ¿no? Entonces, aquí había un evento que le puedo llamar A. Entonces, X es una función que definida de esta forma me asigna un número real. Me asigna un número real. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver. De que dado un dominio de eventos, me identifica un rango en los números reales. Cuando sucede esto, entonces yo tengo una variable aleatoria, ¿no? Ese es el concepto de variable aleatoria. Ahora bien, ya hemos identificado el dominio. El dominio está dado por los eventos, ¿no? Y el rango está dado por los números reales, ¿no? Y en nuestro caso, como es numerable, es una variable discreta, ¿no? Si no fuera numerable, entonces sería una variable continua. Entonces, si es un subconjunto de X, entonces la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual al evento A. X es la variable aleatoria. Esta probabilidad entonces significa que S pertenece al espacio muestral, tal que la función de X de S pertenece al evento A. Esto significa que la variable aleatoria tiene que estar definida en el espacio de prueba, necesariamente. Entonces, la función X de S caracteriza a la probabilidad de P. Lo que habíamos dicho, no nos podemos olvidar, tenemos que recordar que con letra mayúscula se manejan los eventos y con la minúscula el valor particular de una probabilidad, ¿no? Y es aquí lo que estamos indicando. La probabilidad particular de S que pertenece al recorrido de omega. ¿Cuáles son las propiedades entonces que se tienen? La primera propiedad es que si X es una variable aleatoria definida sobre el espacio de prueba y C es una constante cualquiera, entonces C por la variable aleatoria es una variable también aleatoria sobre el mismo espacio, ¿no? En realidad es como un cambio de escala, ¿no? Como un cambio de escala. 2. Si X y Y son dos variables aleatorias, su suma X más Y y su producto X por Y son también variables aleatorias. Son también variables aleatorias. 3. En general, cualquier función medible de variable aleatoria es también una variable aleatoria. Es decir, si hablamos de producto, de división, de resta, cualquier función medible también es una variable aleatoria. Esas son las propiedades, entonces, que tenemos. Yo voy a pedirles que lo dejemos por hoy día aquí. Vamos a continuar el día martes. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran ustedes plantear. Voy a vaciar en la plataforma de la carrera todo el material que necesitamos para este semestre, de tal forma que ustedes regularmente puedan entrar a la plataforma e ir bajando el material que se necesita. ¿Hay alguna pregunta? Compañeros, ¿no hay ninguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Sí, lo escucho. Disculpe, ingeniero, no es de lo que hemos avanzado hoy. Quería saber si el día martes va a ser también de forma virtual. El anterior martes yo tuve problemas de conexión y no pude escuchar muy bien.
Sí, lo que pasa es que las clases son virtuales todo este mes de agosto. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, buenas noches, entonces nos veríamos el día martes, ¿sí? Ya está Buenas el noches. enlace para el día martes, ¿sí? Ingeniero, buenas noches. Mil disculpas, no pude subir muy bien mi práctica y se cerró antes de las 8. No sé si lo podría habilitar para que Porque siempre tiene que haberse excusas si se les ha dicho con tiempo. No me voy a hacer problema yo. Voy a abrirlo por 1 hora. A partir de este momento, hasta las 10 va a estar abierto. ¿Está bien? Sí, por favor. Muchas gracias, ingeniero. ¿Una otra consulta? Bien, compañeros. Ingeniero, ¿los trabajos tienen que ir con alguna denominación, apellido, número de carnet, así, o solo el nombre del archivo? Con tu nombre es suficiente. Ah, ya, gracias. Suficiente con tu nombre, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, compañeros. Hasta el día martes. Que les vaya bien. Feliz fin de semana. Nos vemos el martes, entonces. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Recording stopped.